Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a iniciar con las presentaciones sobre los peligros por partículas energéticas solares. También les llamamos PES por sus siglas en castellano y también son conocidas como rayos cósmicos solares. Muy bien. Primeramente, como bien explicó en la anterior plática, Américo, el clima espacial o la meteorología del espacio la definimos como las condiciones físicas del Sol, el medio interplanetario, el campo geomagnético, la atmósfera terrestre que se encuentran influenciadas por todas las emisiones del Sol. Ahora, vamos a particularizar a las partículas energéticas solares o los rayos cósmicos solares. Dentro de todas las emisiones de la actividad del Sol, existen dos emisiones que pueden generar afectaciones a las partículas y que pueden generar que se aceleren partículas en la atmósfera del Sol. Estas son las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. ¿Sabe? Hay procesos físicos bien establecidos que aún no se han confirmado al 100%, sin embargo, este tipo de investigaciones nos permiten saber cómo funciona, que nos han mostrado que la aceleración de estas partículas se da a altas velocidades casi relativistas. Muy bien, pero ¿qué son las partículas energéticas solares? Principalmente son núcleos de los elementos que están totalmente ionizados, o sea, se les fueron los electrones, son el núcleo, y como en el universo la mayoría de del elemento o el elemento más abundante es el hidrógeno, bueno, pues principalmente son núcleos de hidrógeno, que son protones. Además hay electrones, algunas partículas alfa y algunos elementos más pesados. A veces cuando se presentan explosiones o bueno, emisiones muy fuertes en el Sol, como son las fulguraciones, estas pueden emitir también partículas neutras, ¿sabe? Ok, la ocurrencia de estas emisiones se da, como lo dije anteriormente, por fulguraciones y eyecciones de masa coronal. Nosotros medimos la energía de estas partículas en electronvolts, ¿sabe? Pero bueno, eso no es muy importante para este proceso en este momento. Sabemos ahora con la caracterización de las partículas, la aceleración y los detectores que se han puesto, que las partículas que tienen energías de arriba de 40 megaelectronvolts son un riesgo para la vida en el espacio. Más adelante vamos a entender qué afectaciones reales tienen el flujo de estas partículas. Las partículas van a tener en función a su carga, porque se producen también partículas neutras, neutrones. Estos van a llegar entre 12 y 15 minutos por procesos físicos muy explosivos en el Sol. Pero las partículas cargadas, como son la inmensa mayoría de estas partículas energéticas solares, van a llegar entre 30 minutos y hasta 24 horas después, ¿no? O sea, estos flujos de partículas van a estar impactando la Tierra constantemente. Y de hecho, en los últimos eventos que ha habido, durante más de 30 horas hemos estado influenciados, o la órbita de la Tierra está influenciada por flujos de partículas energéticas solares. Muy bien, ¿dónde se producen? Como bien les dije, primero, el evento más importante son las fulguraciones solares, ¿no? ¿Dónde se producen? En esta imagen, que ya les habían mostrado algo parecido, se ven estos abrillantamientos que ustedes están observando, son lo que conocemos como fulguraciones solares. El proceso que genera la aceleración de partículas está fundado en leyes físicas ya bien estudiadas y bien conocidas.
Pero esta es una imagen, un video de un satélite que pudo observar en un acercamiento estas fulguraciones y estos abrillantamientos repentinos aceleran partículas, pero también emiten en todo el espectro electromagnético, o sea, desde ondas de radio, microondas, rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. El mecanismo que conocemos se llama reconexión magnética, es solo como cultura general. Esta imagen de la extrema izquierda nos está mostrando una fotografía de un satélite donde se le coloreó el proceso de reconexión. Esta es una de las primeras imágenes que muestran que esta aceleración se da tal como en la hipótesis creemos. ¿Sale? Y a la parte que acabo de mostrar abajo es tal como los satélites lo ven. Nosotros cuando hay un evento en el Sol vemos los datos de los satélites y estas puntas que podemos ver, estos picos que vemos, son abrillantamientos en rayos X. Lo que nos está diciendo es que el proceso que se mostró en este video está generando aceleración de partículas. El siguiente proceso son las eyecciones de masa coronal o la onda de choque que traen las eyecciones. Como bien vieron en la anterior presentación de Américo, estas eyecciones son burbujas de plasma que traen muy altas velocidades, algunas pueden alcanzar hasta 2000 kilómetros sobre segundo, y traen adelante de ellos una onda de choque. Esta onda de choque es la que puede acelerar partículas por diferentes mecanismos ya bien establecidos. Y en la imagen que pongo, que acaba de aparecer abajo, es tal como los satélites lo miden, ¿no? Lo que medimos es la densidad de partículas, la velocidad de las partículas, y podemos ver estos incrementos, o sea, podemos observar cómo viene esta onda de choque y cómo se están acelerando las partículas. Muy bien, pero vámonos a ver, ya ocurre una fulguración, ocurre una eyección de masa y se aceleran este flujo de partículas energéticas solares y vienen en dirección a la Tierra. Muy bien, ¿cuál es la verdadera afectación que tiene? Sabemos ahora que la afectación real que tienen las partículas se va a dar principalmente a la tecnología, y donde tenemos la tecnología es en los satélites, en la Estación Espacial Internacional, etcétera, etcétera. En los satélites existen dos procesos por los cuales van a ser afectados la tecnología y las señales de forma separada por intensos flujos de partículas energéticas solares. Sabemos ahora que estos flujos pueden generar cargas electrostáticas, tal como sucede cuando acercamos la mano a la pantalla de televisión. Muchas veces sale una chispita. Esta es por carga que se ha ido acumulando y puede en el espacio, en los satélites, generar fallas al provocar señales espurias que no existían, o en su defecto pueden generar acumulación y degradación de los componentes electrónicos. Sabemos por diferentes estudios que ya han sido publicados y que vamos a ver un poquito adelante, que existe disminución de la potencia en los paneles solares después de una fuerte emisión de partículas que golpeó de frente a los satélites. Hay degradación en la superficie también por la radiación, porque como les dije, además de que se aceleran partículas, también hay emisión en todo el espectro. Entonces, las partículas, junto con la emisión que viene, pueden generar la degradación del material y sobre todo de las fotoceldas. También sabemos que la dosis de radiación acumulada después de varias emisiones que pueda tener o que pueda recibir, perdón, el satélite va a generar que haya degradación mucho más rápida que la que se había medido al principio. Sabemos que cuando un satélite ha estado expuesto a más de 5 a 10 emisiones muy fuertes, los componentes del satélite van a comenzar a radiar. Esto es por acumulación de carga. Y esto va a generar señales espurias y pulsos electromagnéticos dentro del mismo satélite, lo que va a generar que haya efectos de lo que se le conoce como eventos únicos de microelectrónica. O sea, va a lanzar señales que en realidad no existían. Es por acumulación de carga. ¿Sale? Y lo peor es cuando hay descargas de arco entre paneles solares. Por acumulación de carga, va a llegar un momento en que va a existir una diferencia de potencial muy fuerte y va a salir un arco de carga. Este arco degrada todos los componentes electrónicos de los satélites.
Otro de los componentes es las afectaciones que se generan por electrones. Nosotros sabemos que los electrones se pueden mover y van a generar corrientes. También sabemos que en toda la electrónica está fundada en semiconductores. Entonces, si nosotros llamamos electrones energéticos, mayores a 100 kiloelectronvolts, que bueno, es un parámetro que ya medimos. Pero cuando estos electrones se van a producir principalmente cuando hay un flujo de partículas energéticas solares. Cuando estos electrones golpean el material y las diferentes componentes de los satélites, van a generar cargas superficiales. Y cuando nosotros sabemos que cuando hay un flujo de electrones que se mueve en un conductor, pues es una corriente eléctrica. Y estas corrientes eléctricas degradan los materiales y los aislantes y van a generar acumulación de voltaje. Esta acumulación de voltaje va a generar descargas en los circuitos. Entonces van a producir que los materiales, además de irse degradando, van a generar muchas señales que no existieron, ¿no? Y va lo que ahora sabemos que son la carga superficial y la carga interna de los microprocesadores y de la electrónica en los satélites. Estos procesos son los más importantes, sumados a que los protones, que son la mayoría del flujo de rayos cósmicos solares o partículas energéticas solares, cuando llega el flujo intenso y golpea, además de la afectación por los electrones, van a generar daños en la estructura cristalina de los dispositivos y van a reducir exponencialmente el rendimiento de los transistores y los dispositivos optoelectrónicos, o sea, las celdas solares. Si tenían un tiempo de vida media de 5 años y se ven afectados por fuertes tormentas solares, pues van a bajar hasta cerca de la mitad su vida media. Y esto pues es muy, muy costoso. En esta imagen que pueden observar del lado derecho, es un compendio de un estudio que se desarrolló con diferentes satélites desde 1985 hasta el 2012 que tuvieron descomposturas y que fueron acordes con diferentes emisiones solares. En la segunda de las columnas viene el tipo de emisión en el Sol que generó la afectación en el tipo de satélite. En este caso está en la tercera columna el tipo de satélite. En la primera vemos la fecha del mismo. El tipo de satélite también muestra la órbita y la probable causa. Pero lo más importante aquí es el efecto que se pudo ver. Hay efectos que duraron algunos meses fuera del satélite, como podemos ver en el 94, hasta pérdidas totales del satélite, como lo vemos en octubre del 2003, en estos eventos más intensos que se han visto en los últimos años, ¿no? En las tormentas de Halloween. Las pérdidas de satélites, pues bueno, no solo es para lo que fueron hechos, sino el solo hecho del diseño, el desarrollo y ponerlos en órbita para que se pierdan la señal o para que se pierda el satélite totalmente, es muy importante entonces estudiar cómo afecta para tener protocolos de acción ante ellos. Un segundo estudio que se hizo más completo desde 1970 hasta el 2014 mostró, aquí se ven en rojo, las anomalías y lo que es LOM, que son la pérdida de la misión. Si pueden observar, hay muchísimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son cerca de 14, o sea, se perdieron 14 misiones por eventos solares. Esto, pues, no solo afecta a la economía, sino a la tecnología para lo que fueron diseñados. Entonces, la importancia de estudiar la afectación y sobre todo, no podemos detener a la tormenta solar, pero tenemos que hacer un protocolo de acción para ¿qué seguiría después de que viene un evento? Y sabemos que las partículas podrían llegar, ya que los satélites alejados podrían medir, hay satélites que están fuera de la órbita de la Tierra y que pueden darnos algunos minutos, 30 minutos hasta una hora de ventaja para poder tomar una decisión sobre los satélites. ¿Sale? Muy bien. Sabemos que las partículas, como les dije al principio, la inmensa mayoría son cargadas. Pero la Tierra tiene dos grandes escudos, que son el campo magnético, que hace que estas partículas cargadas giren alrededor de él,
como lo pueden ver en esta imagen, va a girar la partícula energética solar, la inmensa mayoría es cargada, entonces va a girar sobre las líneas de campo y en función a su energía se va a ir hacia los lugares donde es menos intensa la línea de campo, en este caso los polos terrestres. Los polos del campo geomagnético son cerca de 1000 veces menos intensos que en las zonas ecuatoriales. Por eso, esto es una de las razones de que las auroras se presenten siempre o de manera recurrente en las zonas polares, son auroras boreales o australes, porque la mayoría de las partículas van a ser desviadas y entrar por los polos, ¿sale? Entonces, cuando existe un evento solar que acelera partículas a muy altas energías, estas partículas pueden atravesar las líneas de campo geomagnético e ingresar en zonas más ecuatoriales. Este es uno de los ejemplos del por qué se pueden ver cuando la tormenta es muy intensa, por qué podemos ver auroras en zonas más ecuatoriales como México, tal como se mostró en la anterior presentación. Las auroras son un símil o una forma de medir la afectación que tienen porque se producen cuando estas partículas energéticas van a excitar a los átomos de la alta atmósfera y estos para regresar a su estado normal van a emitir en el óptico en función al átomo que fue excitado en la alta atmósfera, va a ser el color que vamos a ver de la aurora, ¿no? Y bueno, en esta pequeña animación pueden ver cómo se mueven o cómo creemos que las partículas están entrando. Cuando llegan es todo un compendio de partículas, pero nuevamente, cuando explota y hay un flujo de partículas energéticas solares, van a romper muchas de ellas o a atravesar el campo geomagnético sin ser desviadas y llegar a zonas más ecuatoriales. Esto nos lleva a esta imagen que pueden ver. En esta imagen de la parte inferior derecha, lo que estamos observando es en las zonas verdes, es las zonas donde las partículas requieren mucho más energía, o visto o de otra forma, es donde estamos más protegidos a eventos de partículas energéticas solares. Si se fijan, las zonas oscuras son las que representan donde hay mucho más flujo de partículas. Cuando haya un evento, las zonas oscuras son las que son más afectadas. Las zonas verdes estamos más protegidos. Si ustedes observan bien, México se encuentra en una interfase. Entonces, lo ideal sería colocar en la zona norte de México algunos detectores para poder hacer estudios que complementen los estudios que tenemos, ya que los detectores de partículas en México están en el centro, principalmente en la Ciudad de México y en Puebla. La importancia de ver el norte, porque aquí se alcanza a observar que el flujo se va a incrementar significativamente en la zona norte del país. Entonces, cuando existe un evento de partículas energéticas solares, vamos a estar más protegidos de este flujo en las zonas ecuatoriales de la Tierra. Muy bien. Pero ¿qué pasa entonces, como les había observado? Cuando se presenta un evento explosivo en el Sol y este evento emite partículas energéticas solares y alcanzan la Tierra y logran pasar las líneas de campo geomagnético, van a toparse con el segundo de nuestros escudos. El segundo de estos escudos es la atmósfera solar. Entonces, ¿qué sucede cuando este flujo de partículas ya golpeó algunos satélites que estaban a 400 kilómetros sobre el nivel del mar y alcanzan a llegar a la alta atmósfera? Se van a producir tres diferentes procesos. El primero de estos procesos es la excitación de partículas, tal como lo de los átomos, perdón, tal como lo mostré, y esto genera las auroras boreales y australes. Entonces sabemos que la excitación y algún flujo de partículas va a generar las auroras. Ahora sabemos que el oxígeno, cuando es excitado, va a emitir entre el amarillo y el verde, el nitrógeno en el azul y el helio en el violeta. Esta es la razón por la cual se ven estos colores muy bonitos en las auroras. La segunda de estos
procesos que suceden en la alta atmósfera es la ionización. La ionización es cuando este flujo de partículas es muy intenso y alcanza a arrancarle electrones en la alta atmósfera. Además de la radiación, que es la que genera la mayoría de la ionización, este puede acelerar los procesos de ionización. Y el tercero de estos procesos, y el es más importante para nosotros, es el de chubascos de partículas. Cuando el flujo es muy fuerte, es muy intenso, va a generar que estas partículas, además de pasar el campo geomagnético, logre llegar a la atmósfera y romper un núcleo, porque le va a pegar al núcleo del átomo y lo va a romper y va a generar un chubasco, nosotros llamamos chubascos de partículas o cascada de partículas. Así como se ve en esta animación que pueden ver, entra, golpea y genera un chubasco que va a ir expandiéndose conforme se acerca al nivel del mar. Este chubasco tiene tres tipos de componentes: hadrónica, electromagnética y mumónica. Y bueno, esta es una animación que muestra más o menos cómo se debería ver, y en la parte derecha podemos observar que cómo hemos medido con diferentes, a lo largo de las décadas, con diferentes tipos de detectores y sobre todo en globos, se ha podido medir que hay componentes, ¿no? Cuando se rompe el núcleo se van a generar flujos de partículas. Sin embargo, para nosotros, la componente llamada hadrónica o nucleónica, que son chubascos de partículas, se rompen núcleos y siguen. La mayoría son neutrones y protones secundarios generados en la atmósfera, son los que podrían afectar dentro de la misma, ¿no? Y los estudios que vamos a mostrar más adelante están enfocados a la posible afectación de estos chubascos hadrónicos que se dan en la atmósfera de la Tierra. Pero nuevamente son partículas secundarias, son generadas cuando este flujo de partículas energéticas solares choca con el material en la alta atmósfera y va a generar estos chubascos. Cabe mencionar que los primeros interacciones se dan entre 35 y 40 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Sale? Y se genera este chubasco que puede tener un máximo alrededor de los 25 a 30 kilómetros sobre el nivel del mar. Ok, muy bien. Como vemos aquí, se generan estas partículas secundarias. Pero, ¿cuál es la afectación real? Es bien importante recalcar que la atmósfera absorbe muy rápido, porque la densidad atmosférica se va a hacer mayor conforme nos acerquemos al nivel del mar. Entonces, las partículas van a ser afectadas. Este chubasco de partículas secundarias generadas por el flujo de partículas energéticas solares va a absorberse e interaccionar con el material en la atmósfera, y conforme se acerque más al nivel del mar, va a interaccionar mucho más fácil. Entonces, los estudios que nos llevan, aquí la primera conclusión que quiero dejar en claro es que a nosotros no nos afectan los flujos de partículas energéticas solares, ni a la vida, ni a la salud, ni a la tecnología, mientras estemos dentro de la atmósfera. Eso es ya un hecho. Sin embargo, sabemos que hay vuelos, algunos comerciales, que pueden alcanzar hasta 12 kilómetros de altura. Muy bien, pues los estudios se fueron enfocados a confirmar qué sucede cuando hay un flujo de partículas. Sabemos que estas partículas, ahora le llamamos PES, ¿no? Partículas energéticas solares, van a chocar con los átomos en la alta atmósfera y van a generar estos chubascos. En promedio, con algunos experimentos que se han desarrollado, sabemos que a la altura de vuelos comerciales, algunos aviones han permitido que se les coloquen medidores de partículas, el flujo de partículas se incrementa cerca de 300 veces en comparación del nivel del mar. Entonces, este flujo significativo de partículas podría tener un impacto en la tripulación y o pasajeros de las aeronaves. Entonces, los estudios comenzaron a partir de esto. Muy bien, punto y seguido. Ahora sabemos que los estudios que se desarrollaron en laboratorio primero, donde se expusieron algunos materiales orgánicos a la radiación, podría generar afectaciones. Pero repito, en laboratorio, bajo condiciones controladas. En condiciones normales, el campo magnético
va a confinar este efecto de partículas, como lo dije al principio, y además de que hay un efecto latitudinal, como les comentaba, entran más partículas por las zonas polares que por las zonas ecuatoriales. Entonces, ¿dónde sería mayor la afectación cuando hay un evento de partículas energéticas solares? En las zonas ecuatoriales y lo más alto posible, porque la atmósfera va a absorber la mayoría de la radiación. Entonces se comenzaron a colocar medidores de radiación a bordo de estos aviones para desarrollar estudios. Y lo que más se ha podido eh, medir y que ha tenido afectaciones reales es que se reportaron fallas en un piloto automático y en la respuesta de algunos de los circuitos mediante los procesos electrónicos que mostré que afectan a los satélites. Alcanzaron a llegar algunas partículas que pudieron generar algunas fallas, pero repito, todo es en los equipos electrónicos. Muy bien, y ahora vamos a ver un estudio que, bueno, varios estudios que finalmente se completaron a lo largo de décadas y se pudieron medir, como les dije al principio, hubo en laboratorio mediciones sobre la afectación real por flujos de radiación y sobre todo de partículas, pero estos se hicieron en laboratorios hace años y se sabe ahora. Nosotros medimos la radiación generada por flujos de partículas con algo llamado sievert. El sievert es un joule de energía que se acumula en un kilogramo de materia. Entonces vamos a ver cuál es la afectación de esto. Esto se hizo en laboratorio. Sabemos que de 0 a 0.25 sieverts no pasa absolutamente nada. Es la dosis natural de radiación que cualquier ser vivo puede absorber. De 0.25 a 1 sievert, algunas personas sienten náuseas y pérdidas de apetito. Repito por enésima vez, esto fue en laboratorio, mediante medidas controladas. De 1 a 3 sieverts, se produjeron náuseas entre leves y agudas en función a las personas, pérdidas del apetito, pérdidas de la médula ósea más severa, así como daños en ganglios linfáticos, vasos con recuperación solo probable. Y de 3 a 6 sieverts, las náuseas eran severas, pérdidas del apetito, hemorragias, infección, diarrea, descamación, etcétera, etcétera. Ok. Hasta ahí nos quedamos con eso, que fue en laboratorio. Yo no sé quién se prestó a eso, pero bueno. ¿Sale? Entonces, ya tenemos esos datos para tener un parámetro de comparación. Ahora nos vamos a la realidad, a los estudios que se hicieron con detectores a nivel del mar y en detectores en vuelos. Sabemos nosotros que a nivel del mar la exposición es aproximadamente de 0.03 milisieverts, o sea, micro, perdón, es 10 a la menos 6, o sea, son 1 millón de veces menos que la radiación que puede afectar. Si ustedes pueden observar arriba, las afectaciones comienzan entre 0.25 y 1 sievert. Dejémoslo en 1. Aquí se midieron al nivel del mar de manera natural 0.03 microsieverts, o sea, 1 millón de veces menos intenso. No afecta, no hay problema. Ok. Punto y seguido. A altitudes de vuelos comerciales entre 9 y 12 kilómetros, la exposición aumenta a 5, entre 5 y 10 nuevamente. Microsieverts. Totalmente 1 millón de veces menos. O sea, en vuelos comerciales no hay problema de radiación. Y ahora, en vuelos de alta velocidad o de mayor altura, hay algunos de 18 o 20 kilómetros, las tasas de dosis estuvieron medidas entre 10 y 20 microsievert por hora. O sea, no hay afectación. ¿Qué sigue entonces? Se hicieron simulaciones de los eventos de partículas energéticas solares más intensos de la historia en los últimos 70 años, con los detectores que más adelante vamos a mostrar. Se pudieron medir estos flujos intensos que estuvieron atribuidos a grandes emisiones en el Sol y nos dimos a la tarea, bueno, se dio a la tarea de poder medir la verdadera dosis de radiación mediante simulaciones numéricas, etcétera, etcétera. Entonces, se simuló
para cada uno de estos 4 eventos más intensos en la historia, desde que tenemos equipo para poderlo medir, y también teníamos vuelos en esta época, se simuló una exposición de 10 horas en un vuelo comercial a 12 kilómetros de altura y en el Polo Norte, porque entran más partículas por los polos. Muy bien, para el evento, estos son los 4 eventos más intensos de la historia en partículas energéticas solares que se han registrado. Para 1989, el 29 de septiembre, el valor de la simulación de la afectación por este evento de partículas energéticas solares para un vuelo comercial expuesto 10 horas a esta radiación fue de 0.1 milisievert, o sea, 1000 veces menor que las mediciones en laboratorio cuando sí hay afectaciones a la salud. Y ya, como pueden ver, los demás eventos todos fueron 1000 veces menos intensos. O sea, la conclusión es, los eventos de partículas más intensos no han generado variaciones significativas en la dosis de radiación para una exposición de 10 horas. ¿Sale? Ok, pero aquí surge la pregunta. Y si esto es para un solo evento, pero ¿qué pasa si estás expuesto a constantes vuelos, o sea, dosis de radiación acumulada? Muy bien, los experimentos ya están en proceso y las conclusiones van a salir a su tiempo. Hay personas que se han permitido que se coloquen los detectores en los vuelos, donde las azafatas y el personal que maneja los vuelos está expuesto regularmente. Entonces son estudios a largo plazo. Las conclusiones van a salir en algunos años, yo creo. ¿Vale? Y sobre todo ahorita que viene el máximo solar, que ya estamos en el máximo solar, y la probabilidad de exposición a estos eventos es mayor. Ok, ¿cómo los medimos en tierra? Ya que vimos. Para esto usamos detectores de rayos cósmicos de bajas energías. Y para este tipo de detectores, esto es lo que vemos. Nosotros vemos un fondo siempre de partículas que están llegando. Es importante recalcar que para poder ver el flujo de partículas energéticas solares, la única forma es que el Sol emita una fuerte tormenta. Si no, no podemos observarlas. Entonces, los vemos como ustedes pueden ver este fondo que se ve y el incremento o estas jorobas son atribuidas a diferentes fenómenos en el Sol. Estos son 5 de los eventos más interesantes que se han podido ver, más intensos, perdón, que se han podido ver por los detectores que tenemos dentro del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que son el Observatorio de Rayos Cósmicos de la Ciudad de México y el Observatorio de Rayos Cósmicos en Sierra Negra. Ustedes pueden ver estas jorobas, que son lo que muestran es el incremento y cuánto tiempo duró. Para el evento de la esquina superior izquierda, duró 25 minutos el flujo de partículas. En este solo duró cerca de 5 minutos, ¿no? Como lo pueden observar. Así es como lo vemos. Ya después, ¿qué hacemos? Hacemos los análisis requeridos. Pero bueno, ¿qué tipo de observatorios? Como les dije, tenemos 2. Primero, el Observatorio de Rayos Cósmicos de la Ciudad de México, que pertenece a una red global de más de 50 detectores alrededor del mundo. Cabe mencionar que el de México, como pueden ver en la parte superior izquierda, es el único latinoamericano de esta red. Entonces, tenemos datos muy buenos y somos el único país latinoamericano con datos originales. No necesitamos datos para poder, de fuera, que no manejemos nosotros para poder hacer nuestros estudios. Y el otro es el observatorio en la cima de Sierra Negra, que es Sierra Negra es este volcán extinto que está frente al pico de Orizaba, ¿no? Entonces ahí tenemos otro detector para poder estar monitoreando regularmente las emisiones solares. ¿Ok? Pues básicamente es todo y espero y se queden con la idea de que la afectación por flujo de partículas energéticas solares se da a la tecnología y sobre todo fuera de la atmósfera. La atmósfera es un excelente escudo. Va a limitar y va a hacer que las partículas, conforme vayan ingresando a la misma y se vayan acercando al nivel del mar, vayan perdiendo energía y vayan cambiando. Entonces no nos van a afectar como tal. La verdadera afectación se da fuera de la atmósfera y fuera del campo geomagnético, si así fuera. Tenemos 2 grandes escudos que funcionan muy bien. Pues muchas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos.